A González Díaz, juez de control y enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Durango. Así. Me complace presentar a la moderadora, que es la maestra acá. Uso del Manuel Valadez. ¿Qué tal? Muy buenos días. De Durango, a través de nuestra Facultad de Pública, Derecho Penal, director de nuestra la primera temas selectos del sistema acusatorio mexicano será impartida por un prestigioso y respetado catedrático de Valadez. Les pido un fuerte aplauso para él, por favor. Enseguida, la lectura de la síntesis curricular de nuestro ponente. El doctor Manuel Valadez Díaz es juez del Poder Judicial del Estado de Durango. Cuenta con 2 doctorados en Derecho por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED y por la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango. Es especialista en materia penal, Sistema Nacional Anticorrupción, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es autor de 44 libros sobre juicios orales en materia penal, profesor de magistrados y jueces federales en materia penal en la Escuela de Formación Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Centro de Estudios de Miguel Carbonell, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de las Fiscalías Generales de Justicia de la Ciudad de México, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Puebla. Docente a nivel licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, así como de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la misma universidad. Capacitador de magistrados, jueces, defensores, agentes del Ministerio Público y asesores jurídicos en los estados de Durango, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Coahuila, Guanajuato, Guerrero y en Ciudad de México. Es articulista de revistas jurídicas nacionales como Abogacía, El Mundo del Abogado y Veredicto. Conferencista a nivel nacional e internacional sobre el sistema de justicia penal acusatorio, el sistema nacional anticorrupción y los derechos humanos. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al doctor Manuel Valadez Díaz. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un honor estar en este congreso, en este recinto maravilloso de la Universidad Juárez del Estado de Durango y desde luego formando parte de este Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Voy a comentar en esta ocasión, como dice el título de la conferencia, acerca de temas selectos del sistema acusatorio. Y miren ustedes, todos estos días hemos estado hablando del proceso penal, de cómo se llevan a cabo las cosas, de cómo se enfrenta el operador jurídico a la normatividad, a la realidad de las audiencias. Pues vaya, creo que podemos afirmar que para ser un buen penalista, un buen operador del sistema acusatorio, no basta solamente conocer la norma. Es decir, necesitas tener dominio, desde luego, de teoría del delito, de teoría de la prueba, de teoría del proceso, derechos humanos, argumentación jurídica, metodología, hermenéutica, interpretación, y podemos añadir criminalística, razonamiento probatorio, desde luego con sus bemoles que los voy a tratar más adelante, pero
Y les quiero yo mostrar el cómo, para ser exitoso en el nuevo sistema de justicia penal, en el proceso penal mexicano, no basta con tener la razón. Es decir, no se puede partir de la idea que simplemente con que tengas la razón puedes salir avante en el proceso penal. Ya lo comentaba Eric Rauda en la primera conferencia, esa causa que él tiene todavía muy presente de una persona que él consideraba que era inocente y que finalmente fue condenada a más de 30 años de prisión por secuestro. Entonces, no basta desde luego el tener la razón. Hay muchos factores que entran en juego y esto nos lleva a los abogados, al abogado mexicano del siglo XXI, a un contexto sumamente estratégico. No basta la prueba, no basta la argumentación, no basta el manejo propio del proceso penal, es una cuestión sumamente estratégica y eso permite entender el por qué en ocasiones personas en la realidad que son absueltas. Y desde luego el otro lado de la moneda, indeseable, el por qué personas inocentes puedan ser encontradas culpables. Pongo de ejemplo en esto, desde luego el paradigmático caso en Estados Unidos de O.J. Simpson. Haciendo un poco de memoria, ¿qué pasa con O.J. Simpson? Lo vimos incluso en aquellos ayeres, los más jóvenes a lo mejor no lo ubican muy bien, pero vimos la persecución de O.J. Simpson en Estados Unidos cuando la policía va tras él va en una camioneta, me parece una Bronco, color café, finalmente lo detienen, era acusado de haber asesinado a su esposa. El asunto se va a la corte criminal en Estados Unidos y en un asunto muy mediático, porque había grandes estrellas de la fiscalía como también de la defensa, todo un pool de abogados muy competente, finalmente lo absuelven por una cuestión técnica de una prueba, específicamente de un guante. Pero fíjense una cosa, curiosamente después a O.J. Simpson lo condenan en la vía civil por el mismo hecho. Y entonces de primer momento pareciera una contradicción. ¿Cómo es viable que una persona sea absuelta en lo penal y condenada por esa responsabilidad de la muerte en la vía civil? La explicación está en las reglas del juego, la explicación está en la estrategia, la explicación está en la actuación del operador jurídico, en esa toma de decisiones. En base a ello, en esta charla y desde luego buscando generar utilidad para todos, algo muy frecuente, recordando a mi señor padre que fue abogado, siempre que íbamos a alguna charla me decía, oye, ¿y qué nos vamos a llevar? ¿Qué hay de practicidad? ¿Qué hay de aprendizaje? Vamos a tratar de alcanzar eso en esta charla. Y quiero iniciar entrando a esos temas, a esas grandes cuestiones que pueden ser esenciales para la estrategia en el proceso penal mexicano, con lo relativo a un ejemplo que sucede muchas veces en nuestro país. Imaginen ustedes una persona que de repente le avisan, oye, fíjate que esa casa que dejaste sola, estás trabajando en Estados Unidos, o a lo mejor la estás rentando, ya se metió alguien, ya están viviendo ahí en tu casa, o a lo mejor el terreno ya te lo despojaron. Caramba. ¿Y entonces qué va a pasar con esa persona? Déjenme les digo que anteriormente cuando esto sucedía, la persona tendría que acudir al Ministerio Público, presentar su querella e iniciar un proceso penal ante un juez. Esto muchas veces llega a tardar, incluso ahora en el nuevo proceso, en el proceso penal mexicano, meses, quizá años. ¿Por qué? Porque sucedía que a la persona se le llevaba ante el juez, se le vinculaba al proceso, es decir, el juez de control decía, oye, pues se me hace que sí despojaste, que sí es responsable, pero la persona seguía viviendo en el domicilio. Imaginen ustedes esta contradicción. La víctima dice, a ver, ya inició el proceso penal, lo están procesando, ya un juez dijo que sí puede ser responsable, pero sigue viviendo en mi casa. ¿Y entonces qué sucede? No, pues se le decía, oye, mira, es que la presunción de inocencia, hasta que hay una sentencia, lo considero inocente. Y entonces había personas procesadas por el delito de despojo que duraban meses o hasta años en la vivienda. Cuando el asunto ya avanzaba, a grado tal, amablemente le tendían la mano a la víctima, le decían, oye, ¿qué tal si hacemos un acuerdo y me otorgas el perdón y a cambio de ello me salgo de tu casa? Oye, qué buena negociación. 3 años, a lo mejor 2 años de estar viviendo ahí en el inmueble. Y había unos, que los hay, que hacían el acuerdo hoy, entregaban la casa y al día de mañana se volvían a meter. Se volvían a meter y luego la víctima iba con el Ministerio Público y le decía, oye,
Pues mira que ya se volvió a meter. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, espérame, ese es un nuevo hecho. Ese es un nuevo hecho. Y entonces, pues vamos a que presentes tu querella y volvemos a empezar. Demoledor. Aquí una cosa. Fíjense que la legislación actual, el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene un artículo muy interesante, que es el 111. Ese artículo 111 dice que resulta procedente buscar que las cosas regresen al estado que tenían antes del delito a petición de la víctima. Es decir, que la víctima puede ir con un juez de control y pedirle que restablezca las cosas al estado que tenían antes de que se cometiera el hecho delictivo. Y desde luego, hay delitos, imaginemos el homicidio, que eso es imposible, pero hay otros delitos, como en el caso del despojo, en donde como una estrategia, si la víctima está bien asesorada por un abogado victimal o por el Ministerio Público, pueden ir con el juez y decirle, oiga, señor juez, no nos esperemos a la sentencia. Si usted considera que hay elementos suficientes, ordene que saquen a esa persona de mi casa, que desaloje el terreno y me lo deje. Claro. Y yo comento esto porque de primera instancia hay muchas personas víctimas en nuestro país de despojo y curiosamente no piden esa medida provisional. Claro, es entendible porque sabemos que el hecho de que la ley contenga derechos no cambia la realidad. Necesitamos que la ciudadanía los conozca. Decía, haciendo un poco de historia, Carlos Marx, él decía, nadie puede defender un derecho que no sabe que posee. Claro. Imaginen ustedes si a las víctimas le dijéramos, oye, mira, en vez de esperarte 2 años a ver si ganas, a ver qué sucede, pues pídele al juez que te regrese en tu casa, desde luego. Y entonces, esto es una estrategia actual, desde luego, de actuación de los ministerios públicos y de los asesores jurídicos de víctimas para apoyar realmente a la víctima, no dejarla de lado. Ahora, aquí hay una cosa, la Corte mexicana ya se ha pronunciado sobre esto, porque en primer momento, yo lo digo, había defensores que se oponían a que el que estaba despojando la casa se saliera de la misma y alegaban la presunción de inocencia. Porque todavía no lo encuentran culpable en sentencia, estás prejuzgando. La Corte ha señalado que esto sí es viable. ¿Por qué? Porque la víctima tiene derechos también en nuestro proceso. De hecho, la concepción de debido proceso no es como se daba cuando estudiamos muchos de nosotros, que nos decían, mira, el debido proceso es llevar la sentencia, dictar una sentencia sin vulnerar los derechos del imputado. No, ahora el debido proceso es terminar el proceso, dictar una sentencia respetando los derechos de todos los involucrados, incluyendo los de la víctima. Por eso incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que cuando se dicta una sentencia, pero se logra violando derechos de la víctima, es una sentencia fraudulenta, es una justicia aparente. Entonces, vean ustedes esta gran posibilidad de estrategia. Ahora, no solamente aplica para los despojos, imaginen ustedes este caso. Una persona que vive en Mazatlán, ahorita saludando al buen Tupac que está por acá acompañándonos, una persona que vive en Mazatlán, de repente en su cheque, en su talón de nómina, le aparece un descuento. Le descuentan, no sé, 8,000, 9,000 pesos y le dicen, mira, es que este descuento es por la hipoteca de la casa que acabas de comprar. ¿Cuál casa? En Durango, compraste una casa. Viene a Durango la persona, va al banco y el banco le dice, sí, claro, aquí está, firmaste el contrato. Alguien usurpó su identidad. Obviamente los bancos, y hay que decirlo, tienen un convenio incluso con el INE para checar huellas dactilares, para ver que la persona que dice que es realmente sea. Bueno, ¿qué sucede con esa persona? De manera común le pudieran decir, oye, mira, te usurparon tu identidad, qué pena, trata de defenderte y mientras pues síguele pagando al banco. La pediste y que por cierto, pareciera ahí conjunción de la ley de Murphy, de cuando algo puede salir mal, saldrá mal. La persona dice, la de Mazatlán, dice, bueno, pues dígame dónde está la casa. Oye, ¿qué crees? También falsificaron tu identidad y la vendieron. Entonces, tienes nada más la deuda. Caramba.
Pues en esas medidas provisionales del 111, buscando restablecer las cosas al estado que tenían previo el delito, se puede ordenar que ese contrato y ese pago y esa hipoteca quede congelada hasta que se resuelva el juicio en lo principal. Vean ustedes la gran diferencia. Vean ustedes la gran diferencia. Y es una cuestión de estrategia, de la cual necesariamente el operador jurídico lo debe conocer. Si no conoces debidamente tus posibilidades procesales, sustantivas, de jurisprudencia, a los intereses que representan no va a ser adecuada. Voy a otro ejemplo, voy a otro caso. Es muy interesante porque en el sistema acusatorio, y es algo que es hasta mediático, que hay a lo mejor una persona que pierde la vida, que hay daños, en fin. Muchas veces vemos en los medios y se dice, el juez de control dejó en libertad a la persona y le fijó 50,000 pesos como medida cautelar de garantía económica. Y luego escuchamos muchas críticas diciendo, caramba, ¿la vida humana vale 50,000 pesos? No puede ser. Desde luego la explicación está en que en el sistema acusatorio las medidas cautelares no van buscando garantizar la reparación del daño. Y fíjense una situación, anteriormente en el sistema tradicional, si una persona generaba un choque y dañaba por 100,000 pesos y quería quedar en libertad, tenía que depositar los 100,000 pesos. Era muy fácil. Y era una especie, también se lo permiten, como de cobro anticipado. Imaginen la analogía que vamos a un restaurante y nos dicen, a ver, oiga, ¿va a comer? Sí. Pues déjenos 2,000 pesos de entrada, previendo lo que usted vaya a pedir. ¿Sí? Que bueno, si hay algunos restaurantes que lo hacen así, recuerdo uno en Acapulco que así está, que para apartar la mesa son como 7,000 pesos. Pero bueno, vamos al punto. En el sistema acusatorio, la libertad de las personas no tiene que ver con la reparación del daño. Y entonces de repente hay mucha crítica en cuanto a decir, oigan, ¿y la víctima? ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con su reparación del daño? Bueno, déjenme les digo una cosa. Ese artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite que la víctima, acompañada del Ministerio Público, vaya con un juez de control, incluso sin que se haya comenzado el proceso penal, incluso sin audiencia inicial. Vayan con el juez de control y le digan, oiga, señor juez, fíjese que pasó un fraude, fíjese que hubo una muerte, fíjese que hubo un hecho de tránsito. Y el juez está facultado para ordenar el embargo de bienes del imputado o del probable imputado para garantizar la reparación del daño de la víctima. Es decir, a ver, me estás diciendo que te defraudaron, que hubo la pérdida de una vida, que hubo daños, perfecto. ¿Tiene cuenta bancaria? ¿Tiene una casa? ¿Tiene vehículo? Se los podemos embargar. ¿Para qué? Para que si al final del camino procesal encontramos que es culpable, de ahí te cobras tú, víctima. Está garantizada tu reparación del daño. Obviamente es una figura muy deseable. Sin embargo, déjenles comento una cosa. Casi nunca se da. Casi nunca se da. ¿Y cuál es la explicación? Desde luego, que las víctimas no conocen ese derecho. No saben que pueden ir a embargarle bienes en el contexto del derecho penal al imputado. Es más, incluso antes de que sea imputado, ¿sí? No lo saben. Y volvemos con Marx. Nadie puede ejercer un derecho que no sabe que posee. Tú puedes tener el arma más letal para acabar una guerra, pero si no la sabes ni siquiera encender o no sabes ni siquiera que la tienes, de nada te sirve. Es imposible. Ahora, desde luego imaginen ustedes a la víctima, el que le digas, no será lo mismo si eres su abogado victimario del Ministerio Público, decirle, mira, vamos a iniciar el proceso. A lo mejor tardamos 6 meses, a lo mejor 1 año, a lo mejor más, pero está garantizada tu reparación del daño. Porque aquí una cosa interesante, cuando empezamos a hablar del proceso penal en México, con grandes maestros como mi querido amigo José Daniel Hidalgo o Gesber, que estuvo con nosotros ayer, decíamos que iba a haber mucha celeridad en esto. Caramba, no ha resultado tan rápido como esperábamos. Ayer precisamente comentaba con Arturo de Villanueva, una audiencia que se va a comenzar, se pide en este mes de abril pasado y se la dieron para enero del año próximo. Caramba,
enero del año próximo. Hay ocasiones en que cuando llegas ya a la audiencia, a lo mejor ya hasta se les olvidó, ya se arreglaron ellos. ¿Sí? De hecho, comentábamos un caso, un asunto de violencia familiar, en donde igualmente, comentaba Arturo, oye, les fijaron la fecha de audiencia casi un año y ya cuando llegaron a la audiencia ya se habían contentado, tenían hasta un bebé. Entonces, vean ustedes cómo esa toma de decisiones, esas posibilidades que hay en el proceso son valiosas. Paso a otro tema, porque de hecho, hice nada más un mapa mental y siempre me extiendo de más en las intervenciones, los que me han escuchado, pero ahora tengo la firme promesa de no hacerlo porque hay ponentes muy valiosos que vienen después de mí y quiero escucharlos también, desde luego. Les voy a comentar otro tema que yo considero es esencial en litigación. Es la formulación de imputación. De hecho, en la siguiente conferencia viene Carla Prat, que va a tratar más o menos este tema. Pero yo, desde luego, sin invadir ese espacio, les quiero comentar que la formulación de imputación, desde mi punto de vista, es el momento procesal oportuno más importante de todo el proceso penal mexicano. ¿Qué es la formulación de imputación? La formulación de imputación es cuando a la persona a la que vas a procesar ante el juez le informas que hay un hecho que está investigando la fiscalía en su contra y se lo dicen delante del juez. ¿Por qué es importante esa formulación de imputación? Va muy ligada al derecho de defensa. Para poderte defender necesitas saber de qué se te acusa. Y ese ejercicio de saber de qué se te acusa debe ser muy claro, muy preciso, muy sencillo. Y obviamente eso implica una carga muy fuerte para los ministerios públicos. ¿Por qué? Porque si eres ministerio público y formulas la imputación de manera incorrecta, puedes haber perdido el proceso en tu primera acción. Imaginen ustedes esto. Vemos un caso, vemos un hecho y la formulación de imputación implica el lograr conjuntar tiempo, modo, lugar ligado a un elemento de un tipo penal. Si no se hace bien, se puede perder. Y es una carga que se da en el sistema acusatorio a los ministerios públicos, porque anteriormente, imaginen ustedes, a lo mejor el que no lo haya visto se lo recomiendo, vean el video de El Túnel en YouTube, por ahí lo ubican rápidamente. Antes, ¿qué pasaba cuando se detenía una persona? Se le llevaba a un juzgado o una rejilla de prácticas, no había oralidad, no había salas de audiencias como ahora, que tenemos incluso hasta sillones muy cómodos, hemos logrado hasta que la gente se duerma, ahí en la comodidad de los sillones. Pero antes, ¿qué pasaba? Antes se detenía a la persona y al detenido se le llevaba a la rejilla de prácticas. Y cualquier persona del juzgado, antes de la declaración preparatoria, pasaba a darle lectura de todo lo que había en su contra. Oiga, mire, la víctima dijo esto, el testigo 1, el 2, el 3 dijo aquello, el perito opinó esto otro. Y después de eso se le preguntaba a la persona detenida si quería declarar. Le decía, oye, vamos a tomarte tu declaración preparatoria. Obviamente, imagínense qué problema para esa persona de estar armando el rompecabezas de todo lo que escuchó, de todo lo que dijo el testigo, el perito, la víctima, que muchas veces no coincidía. Y ahora esa carga es para el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que leer la carpeta de investigación y tiene que construir ese hecho. Y fíjense una situación, es un tema que aún está en construcción en nuestro país, porque muchas veces el Ministerio Público no sabe construir el hecho. Y ojo, yo cuando digo construir no me refiero al lado perverso de esto, de hacerlo dolosamente o maliciosamente por el Ministerio Público, sino extraerlo debidamente de la carpeta de investigación. Hay muchas causas y poco a poco esto se va viendo en nuestro país, en donde el Ministerio Público formula imputación y lo hace mal, y eso genera que se pierda el proceso. De hecho, si ustedes recuerdan a nuestro amigo Eric Rauda, cuando iniciamos el Congreso, él hablaba de un asunto de fraude procesal. Desde la formulación de imputación estaba mal planteado, estaba mal hecho. Y el Ministerio Público finalmente, cuando llegó a juicio, perdió el caso. Pero era observable desde el primer momento.
Les doy un ejemplo rápido. Imaginen ustedes que yo les platico de un hecho, una típica madrugada de fin de semana. Salen varias gente del antro, pasa un coche a gran velocidad y atropella una joven de 20, 21 años que estaba fuera del lugar. De inmediato, el que la atropella pierde el control, estrella el vehículo y lo detienen. Cuando va a la audiencia ese caso, que me parece ocurrió en Ciudad de México, cuando van a la audiencia, el Ministerio Público dice, oiga, pues yo le voy a formular imputación a usted porque usted en su coche a alta velocidad, en estado de ebriedad, la atropelló. Ese hecho, yo creo que todos de manera pacífica podríamos decir, es un desafortunado caso de un homicidio a título de culpa. Se pasó en la bebida, perdió el control, la atropelló. Bueno, fíjense que en la carpeta de investigación había más información. Había más información. ¿Qué información había? Había la información que el conductor y la fallecida habían platicado en el antro. Y diríamos, bueno, perfecto. Pero había también la información que habían sido pareja sentimental. Y había también la información que habían peleado en el antro. Que de hecho, el varón le dijo, oye, regresa conmigo. No, no quiero. Que hubo jaloneos en el antro. Que finalmente los amigos y amigas que iban con la fallecida lo separan y lo alejan. Y casualmente después es atropellada por esa persona. ¿Les da a ustedes esa información a que pudiera no tratarse de un homicidio culposo? ¿Pudiera tratarse quizá de un feminicidio? Todo viene en la carpeta. Obviamente, imaginen ustedes, el escenario es completamente diferente. Un homicidio culposo, por ejemplo, aquí en nuestro estado, pues vaya, diríamos de manera inmediata, tiene una pena diferente de prisión, pero es un tipo penal que puedes tener un acuerdo con los ofendidos rápidamente. El tipo penal en una cantidad 30 a 60 años, imprescriptible, vicios en ejecución de la pena. Un escenario completamente diferente. Todo radica en la formulación de imputación. Y entonces vean ustedes la carga tan fuerte que tiene el Ministerio Público para estructurar ese hecho de manera adecuada. Y por eso ahora, incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales se acaba de modificar, no sé, la semana pasada, se habla no solamente juzgar con perspectiva de género, sino investigar con perspectiva de género. Bueno, entonces, punto esencial para cualquier Ministerio Público, la formulación de imputación. Prácticamente, si eres Ministerio Público y fallas en la formulación de imputación, estás perdiendo el caso. Ojo con esto, la formulación de imputación fija la litis del proceso. Es lo que se va a debatir. No interesa lo que diga, interesa lo que interesa el hecho. Voy a otro punto. Y este va relativo a los defensores. Desde luego tratando de ligar esta parte de la estrategia y de conocimiento. Fíjense que los defensores en el sistema acusatorio mexicano tienen una característica muy particular. El defensor puede hacer actos de investigación. Y de repente parecía una cuestión obvia. Es decir, claro, pues si eres defensor, puedes hacer actos de investigación. Sí, pero esos actos de investigación no son como se daban en el sistema tradicional. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué pasaba en el sistema tradicional? En el sistema tradicional había procesos que duraban mucho más tiempo, 5 años, 6 años, 7 años, etcétera. Y cada indiciado, cada procesado, cuando iba cambiando de abogado,
El nuevo abogado, además de pedirle para las copias y dinero para empezar, lo primero que hacía es ofrecer nuevos testigos y nuevas pruebas. Y habría que preguntarnos de entrada, caramba, ¿cómo vas a encontrar nuevos testigos en un hecho que pasó hace 2, 3 años? Y que ya otro abogado ofreció testigos. Pues obviamente eran testigos falsos. Era la dinámica. Pero ¿qué pasa en el sistema acusatorio actual? La defensa puede hacer actos de investigación. Pero esos actos de investigación no se limitan a llevarle los testigos al Ministerio Público, ¿no? Los defensores actualmente pueden ellos recabar la información. Es decir, un defensor en México puede citar a un policía en su despacho a interrogarlo, sí. ¿Puede citar a un perito de fiscalía a interrogarlo? Claro. ¿Un defensor en México puede armar su propia carpeta de investigación, sus propios registros? Sí. ¿Puede buscar, obtener videos y audios? Claro. Claro que puede. Y desde luego ustedes dirán, caramba, ¿a poco un policía, si lo cita el defensor, va a acudir? ¿Un perito de la fiscalía, si lo cita un defensor en su despacho, va a acudir? Pues podemos decir de primer momento que muy probablemente va a decir que no. Es más, la lógica sería que inmediatamente iría con el Ministerio Público y le diría, oye, me están citando. Diles que no, que si quiere que venga. Yo no voy. Bueno, resulta que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla desde luego la facultad de la defensa de investigar. Y el artículo 126 habla acerca de que si el defensor pide ser recibido y le es negada esa posibilidad, puede ir con un juez de control. Y decirle, oiga, señor juez, el policía no me quiere recibir, me pone mala cara y no me contesta. Y el juez está facultado para decirle al policía, decirle al perito, a la víctima, oye, atiende al defensor y entrevístate con él. Y fíjense, aquí hay una cosa que es de nueva cuenta tratando de abonar a esa parte práctica de utilidad y de estrategia. Muchas veces, y me parece lo comentaba José Daniel ayer, muchas veces cuando empezamos a hablar de los juicios orales en México, veíamos capacitaciones sobre juicio oral. Vaya, es hasta el tema, el lema del sistema, los juicios orales. Y después hay materia penal, mercantil, civil, etcétera. Sí, desde luego. Pero déjenme les digo que el sistema está diseñado para que no haya juicios orales, desde luego. Pero más allá de eso, de que está diseñado para no llegar, pareciera que al abogado mexicano nos empezaron a imbuir este tema diciendo, oye, mira, va a llegar el momento clave de juicio oral y tipo, como decía Eric Rauda, como abogado norteamericano, vas a destruir al testigo. Va a ser genial. Te vas a lucir en el contrainterrogatorio. Vas a lograr demostrar que está mintiendo y tu cliente va a salir libre en ese momento. Bueno, aquí hay que decir algo. Desde luego no abundo por esa parte juicio oral, pero lo que sí les puedo decir es que en esa parte de investigación de la defensa, un defensor que tiene estrategia no se espera hasta juicio oral a ver qué sucede. Es decir, no se espera llegar a juicio oral a ver si hace el gran contrainterrogatorio, sino que lo cita en su despacho y lo interroga en la comodidad de su despacho. ¿Cuál es la gran ventaja? Imaginen ustedes, tenemos un testigo clave de la fiscalía. ¿Puedo yo arriesgarme a demostrar que está mintiendo en juicio oral? Sí, desde luego. Pero en juicio oral va a estar el Tribunal de Enjuiciamiento que me va a calificar las preguntas, va a estar el Ministerio Público que va a estar tratando de proteger a su testigo con objeciones, interrumpiendo, etcétera. En cambio, en la comodidad del despacho, el abogado lo puede interrogar libremente y puede calibrar a ese testigo en cuanto a si conviene irte a juicio o no con él. Es decir, oye, ese ejercicio que quiero hacer en juicio lo voy a hacer aquí en mi despacho, sin nadie que me interrumpa. Y voy a poder pulsar si vale la pena llevarlo a juicio o no, porque volvemos al tema de la estrategia. Hay ocasiones en que el abogado está en la idea, muy a la usanza de las películas antiguas mexicanas de tú me cantas una y yo te la regreso, de que siempre hay que hablar, y eso no es así. Es una cuestión estratégica. Hay ocasiones en que el defensor insiste en interrogar o contrainterrogar a alguien
y se hunde completamente. Yo lo he visto. Yo tengo muy presente un caso de homicidio que condenamos ya, no sé, hace una década quizás. Y ese caso de homicidio, pasan los testigos de la fiscalía, los escuchamos y todos los testigos dicen, ¿saben qué? No reconozco a la víctima. Los testigos eran el hermano, el primo, la esposa de la víctima. Y tú pensarías, oye, pues lo van a señalar. No, dijeron, no lo reconozco al acusado. Acaba la fiscalía, yo dije, eso se acabó, está libre esta persona. Incluso al momento de ir de la audiencia, se le preguntó al abogado defensor, oiga, señor defensor, ¿va a renunciar a sus pruebas? Esperando que él estaba atento a lo que pasó, dijo, ya gané, vámonos. Y nos dice, claro que no, las voy a deshogar, las voy a deshogar, ¿sí? Y es más, ofrezco de inicio a la esposa del acusado que andaba con él en el evento. Y empieza el interrogatorio, el defensor, de demostrar que era una finísima persona el acusado, etcétera, etcétera, etcétera. Se da el interrogatorio del ministerio. Y hagan de cuenta que los testigos de cargo dijeron no reconocer al acusado como tal, porque era de noche, pero todos decían, ¿sabe qué, señor juez? Mire, yo lo único que recuerdo es que la persona que acuchilló a la víctima llevaba un pantalón azul, una camisa café con letras en la espalda y unos tenis rojos. Lo único. Ya se han de imaginar qué pasó. ¿Qué le preguntó el Ministerio Público a la esposa del acusado? Oiga, sí, ya nos dijo usted que es una finísima persona. Es más, hasta dijo que iba a misa todos los domingos. Perfecto. ¿Nos puede decir cómo iba vestido ese día? Claro. Llevaba un pantalón azul, una camisa café con letras en la espalda y unos tenis rojos que yo le regalé. Y fíjense lo que es el litigio. El Ministerio Público había asegurado esos tenis rojos. Y cuando él pasó a sus testigos, pues quedó congelado cuando vio que no había respuesta y no los incorporó. Y con la señora, con la esposa del acusado, le dijo, oiga, le voy a mostrar una evidencia. Ah, son los tenis de Luis. Perfecto. Condenado. Ahora, vean ustedes entonces cómo las decisiones son sumamente estratégicas. Y eso me lleva a prácticamente el último punto, pero que es bastante interesante. En estos 2 días hemos escuchado, y de hecho ahorita antes de entrar a la charla platicaba con José Daniel, estamos inmersos en nuestro país en un tema muy fuerte sobre el razonamiento probatorio. Ustedes con toda seguridad en estos 2 días han escuchado de la Universidad de Girona. Si han seguido la Corte Mexicana, pues saben que los últimos 5 años está fuertemente influenciada. Y yo creo, tengo una postura un tanto ecléctica en esto, en cuanto a que tiene ciertas áreas que pudiéramos tomar de utilidad, pero otras hay que verlas con mucho cuidado. ¿A qué me refiero? Miren ustedes, la prueba en materia penal en México anteriormente no se trabajaba la gran cosa. ¿A qué me refiero? Tratando de matizar el contexto. ¿Qué pasaba con la prueba antes? El Ministerio Público de entrada tenía fe pública, es decir, el Ministerio Público podía deshogar testigos ante su presencia y prácticamente partíamos de la idea de decir, oye, es cierto porque yo, Ministerio Público, estoy diciendo que el testigo dijo eso. Perfecto. Y entonces fíjense una situación. Anteriormente, el mismo material, la misma materia prima tenía el juez de primera instancia, el de segunda instancia, el magistrado e incluso el colegiado. Veíamos las mismas declaraciones. Todo mundo. Y no había mucho debate sobre cuestiones de pertinencia, de idoneidad, de utilidad de la prueba. No. Yo recuerdo mucho a un compañero juez, en paz descanse, falleció en pandemia por COVID. Él fue mi juez y un día, se quedó de fin de semana
lo vi el lunes y me dijo, oiga, estuvo muy fuerte el trabajo. ¿Por qué? No, pues tuvimos un detenido y el defensor vino y me ofreció 20 testigos. Caramba. Dije, 20. ¿Y qué hizo? Pues recibirlos. Sin más. O sea, no había mayor análisis. Bastaba que se ofrecieran para que se admitieran y se desahogaran. Y ahora, en esa parte de desahogo y valoración, también no había mucha pulcritud. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, en nuestro país criterios en donde partíamos de cuestiones cuantitativas, no tanto cualitativas. Es decir, en materia de testigos hacíamos distinción entre un testigo único y un testigo singular. Es decir, no es lo mismo creerle a un solo testigo que vio un hecho a cuando hubo varios y solamente uno te declara. Y eso lo veíamos también con los peritos. Anteriormente existía el famoso perito tercero en discordia. Es decir, el Ministerio Público ofrecía a su perito, la defensa ofrecía desde luego un perito con intereses contrarios, y entonces decía el juzgado, oye, ¿saben qué? Espérenme, no estén peleando, voy a designar un perito tercero en discordia y que le incline la balanza. Pero era un incline la balanza no en cuestión de conocimientos, sino de cantidad. Ah, oiga, mira, pues de este lado tengo 2 peritos, pues deben de tener mayor razón que uno. Bueno, en ese aspecto, Girona, considero que sí nos aporta el poner atención precisamente en lo que es la valoración. Es decir, con Girona partimos de la idea de que a un testigo, por ejemplo, no se le puede, hola señor juez, no se le puede dar la razón tan solamente porque dice que vio los hechos. Hemos descubierto que la memoria puede fallar, hemos descubierto incluso que hay factores que afectan la memoria, ya sea factores del suceso, factores del propio testigo, sesgos que tenga el propio testigo, factores incluso del sistema que se utiliza para recuperar el recuerdo. Porque fíjense una situación, se ha encontrado que al momento en que tú interrogas a una persona y la manera en que lo haces, puedes lograr afectar su recuerdo. Y hay trabajos muy interesantes, como de Elizabeth Loftus en Estados Unidos, que ha logrado establecer el que en base a preguntas mal encaminadas o digamos con cierta inclinación, puedes hacerle creer a las personas cosas que jamás sucedieron. Y cuestiones a lo mejor baladíes como el haberse perdido de niños en el supermercado y haber sido llevados por la policía a su casa, pero cosas también serias como el haber sido abusado sexualmente por sus padres de niños. En este sentido, yo veo valioso desde luego estos temas de Girona en cuanto a poner atención al testimonio, a la memoria. De hecho, cuando empezábamos con sistema acusatorio, se decía que la prueba reina era el testigo, el testimonio. Yo creo que no, que lo más fiable es la prueba científica. Y quizás si bajáramos, habría que ver los documentos y al último los testigos, ¿sí? Esto lo comento desde luego porque es un tema que está comenzando. De hecho, ayer comentaba, me parece, José Daniel lo dijo, Arturo Villanueva también lo comentó. Tenemos ya una tesis de un tribunal colegiado en Puebla, del magistrado Obando, Roberto Obando, que va hablando sobre el tema, de cómo afectan estos factores a la memoria del testigo, de cómo inciden en el recuerdo y cómo realmente al paso del tiempo la memoria humana no es una máquina que le das play y simplemente aparece toda la información. No ocurre así. Ahora, estos temas de reflexión que van para todos, no solamente han tocado a los testigos, sino también a la pericial. Y fíjense que en esto de las pericias, recordando quizás a Michele Tarufo, ya fallecido me parece el 10 de diciembre del 21, si mal no recuerdo, en tiempos pandémicos, pero Tarufo decía que en el caso de nosotros los abogados, parece que tenemos una fascinación con las batas blancas. Es decir, ligamos mucho la ciencia con un sinónimo de verdad, pensando precisamente de que si lo dice un científico es porque debe ser cierto. Y no lo cuestionamos. Incluso, curiosamente, cuando tenemos una audiencia de juicio oral, los peritos van con su bata. Los peritos van con su bata a la audiencia.
con ese halo de cientificidad, decir, oye, yo soy perito. Y desafortunadamente, y esto hay que decirlo porque tenemos que avanzar en ello, muchas veces los abogados nos vamos únicamente en los dictámenes a la parte final, a ver la conclusión. ¿Qué concluyó el perito? Y no analizamos si el perito utilizó un método adecuado, si lo llevó a cabo de manera correcta y sobre todo si las conclusiones de su dictamen surgen de los problemas o de la metodología que llevó a cabo. Pongo ejemplos rápidos de esto. Miren ustedes, sucede mucho en delitos de abuso sexual a menores de edad. Cuando ocurren este tipo de hechos, va el menor de edad, llega precisamente a fiscalía, de fiscalía los envían de manera inmediata con un psicólogo o psicóloga. Les hace una entrevista investigativa, clínica, y les hacen una serie de test de colores de Lucher, test de casa árbol persona, test de persona bajo la lluvia, que va buscando encontrar si el menor tiene una afectación. Bueno, fíjense que cuando los peritos emiten su dictamen, nunca incluyen los test. Es decir, no ponen los dibujos del menor, no ponen cómo serió los colores, no dice cómo visualizó a la persona bajo la lluvia, no lo ponen. El perito nada más dice, oye, yo lo entrevisté, hizo los ejercicios y este es mi resultado. Y entonces el abogado es una especie de salto de fe, de decir, oye, pues tú dices que los dibujó de tal manera, pero nadie más los ha visto. Imaginen esto. No los incluyen en los dictámenes y el abogado no los pide. Y entonces a mí me ha tocado escuchar en juicio que le digan al perito, oiga, perito, ¿cómo dibujó el menor la casa, el árbol de la persona? ¿Cómo se dio los colores? No me acuerdo. ¿Y cómo le voy a refrescar memoria o apoyar memoria si nadie conoce esos test? Y entonces llegamos a la conclusión que muchas veces los abogados somos meros consumidores de la ciencia, pero no somos consumidores sofisticados de ella, haciendo ahí paráfrasis de Carmen Vázquez. Simplemente nos vamos a la conclusión sin hacer una crítica de lo que viene en el dictamen, de si es creíble o no. Y entonces estamos en un escenario quizás está perverso. Imaginen ustedes que todos nosotros digamos, oye, pues no sabemos ciencia, vamos a invitar a un perito a que nos resuelva esto. Llega el perito y nos cuenta lo que quiere. Porque desde luego, habrá que decir, hay estudios ya en Estados Unidos respecto de esto, de que en un buen porcentaje los peritos pueden llegar a mentir. Porque el perito puede mentir cuando va más allá de lo que su ciencia establece o cuando opina en contra de lo que su ciencia establece. ¿Y qué pasa con el abogado? Si no sabe ciencia, si no conoce ciencia. Con eso resolvemos. Forzosamente eso nos llevaría no solamente a conocer teoría del delito, teoría del proceso, constitucional, jurisprudencia nacional interamericana, no, criminalística, desde luego, desde luego. Y les pongo un último ejemplo, porque si no, no cumpliría mi promesa que hoy iba a ser breve, y aquí está la querida doctora Carla Prat y el señor juez Eduardo Osorio, que aprovecho aquí el escenario para agradecerle su presencia, realmente estamos muy agradados de que estén con nosotros. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para él. Sí, les comentaba yo al inicio que luego por lo general me alargo en las pláticas porque son muchos los temas, pero caramba, yo también los quiero escuchar a ustedes. Entonces, voy a cerrar con esto. Miren ustedes, un último ejemplo de esa necesidad que tenemos que reconocer como abogados, y esto, ojo con esto, no va solamente para la materia penal, para cualquier materia, que yo he encantado que varios de los que aquí están como estudiantes lleguen a ser penalistas. Yo estoy convencido que el derecho es ciencia gracias al derecho penal, quizá acordándome de mi amigo Rubén Quintino. Pero les doy un ejemplo de cómo es necesario que conozcamos ciencia. A final de cuentas es nuestra materia prima. Fíjense ustedes,
En nuestro país muchas veces, cuando hay duda de si una persona firmó un documento o no, se hace un cotejo de firmas, cuestión de documentoscopía, grafoscopía, firma dubitable contra firma indubitable. Y lo vemos en materia mercantil, en los pagarés, en civil, en los contratos, en penal, desde luego, en casos de fraude, etcétera. Bueno, déjenme les digo algo. La ciencia precisamente que se encarga del estudio de esto ha concluido que si haces un estudio de una sola firma dubitable contra la indubitable es insuficiente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, según la hora del día, nuestro estado de ánimo, de salud, nuestra posición, el tipo de pluma, la edad, firmamos diferente. Para poder encontrar un patrón de firma de una persona, para contrastarla con la que hay duda, se necesitan mínimo 10. Mínimo 10. Y eso que no sea un espacio reducido como la credencial de lector, porque también científicamente está demostrado que cuando firmas en espacio reducido, cambias tu firma. Bueno, déjenme les digo que en todo nuestro país hay muchos procesos que se resuelven una firma contra otra. Así. Y yo lo comentaba en un congreso el año pasado y me decía un juez en materia mercantil, oiga, doctor, pues las partes no dicen nada, siempre lo hemos hecho así, no sucede nada. ¿Saben por qué no sucede nada? Porque no lo alegan las partes. Y entonces habría que preguntarnos cuántos juicios civiles, mercantiles, familiares, penales hemos resuelto con la típica de una firma contra otra. Y entonces eso nos debe llevar, independientemente de la materia que tú trabajes, a entender que tenemos que conocer de ciencia. Más allá de que coincidamos o no con Girona al 100% no, que yo lo digo, tengo mis dudas, no es el espacio para exponerlas, pero lo que sí creo que es cierto es que debemos los abogados de tener más cercanía con la ciencia y no quedarnos simplemente con la conclusión, como en las sentencias, cuando te dan una sentencia que te vas al final a ver si ganaste o perdiste. No, hay que conocerlos. Pudiéramos seguir hablando de dudas sobre temas como huellas dactilares, sobre la mordida en la piel humana, sobre las huellas en el lodo, en fin. Bueno, yo cierro mi intervención. Desde luego, agradezco el espacio, quiero aprovecharlo aquí, todo el apoyo de nuestro señor director para el trabajo de este congreso. Y les invito a todos que disfrutemos el día de hoy, que sigue aquí la doctora Carla, luego viene la doctora Londoño. El señor juez nos va a cerrar de manera magistral el congreso, que por cierto, mismo Eric Rauda ahí nos comentó de un tema que te lo platicaré más a rato y creo que tuvo una audiencia contigo. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos.